del derecho existen determinadas fuentes de las obligaciones. Lo más importante en el derecho es cómo nos obligamos. Las obligaciones es de donde emana todo acto jurídico. Existen obligaciones reales y obligaciones personales. Las obligaciones reales son aquellas que nacen entre el titular y el objeto. Por ejemplo, yo ejerzo el dominio sobre esta tablet, soy el propietario, es una obligación, ese es un derecho real, porque yo tengo la propiedad. Y las obligaciones personales son las que nacen en relación a un vínculo jurídico entre las partes, en la que un deudor se constriñe o se obliga respecto de un acreedor. Es una relación personal ahí en ese sentido. Entonces esas son las obligaciones. ¿Podemos poner la presentación de PowerPoint, por favor? La siguiente, por favor. Tenemos que el concepto de obligaciones es el vínculo jurídico en el cual una persona llamada deudor se constriñe a dar a otra, que se le denomina acreedor, una cosa. Pero no nada más es dar una cosa, sino también es el hecho de hacer o no hacer determinada situación. Es importante que empecemos a tocar un poquito lo que son las obligaciones para el hecho de que sepamos por qué nace el contrato. Y entonces vamos a ver primero qué son las obligaciones, cuáles son los elementos de las obligaciones, que son el sujeto, el objeto y la relación o vínculo jurídico que nos une. ¿Quiénes son los sujetos de las obligaciones? Los sujetos se dividen en dos, que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. En los diferentes contratos los denominamos de diferentes maneras, como es el arrendador, el arrendatario, el comprador, el vendedor. Son las formas en que se les denomina a los sujetos de las obligaciones. El objeto de las obligaciones es pues en sí la cosa que es motivo de la obligación, la prestación debida, que puede ser una cosa como dinero, puede ser un hecho positivo, una acción de hacer o no hacer en un momento determinado, una compraventa, por ejemplo. Todos los días acudimos a la tienda, compramos algún objeto, no sé, se me ocurre un refresco, el objeto es el refresco y estamos celebrando un contrato de compraventa. Las cosas de hacer o no hacer, pues en un momento determinado, por ejemplo, también se puede prohibir hacer una barda o prohibirle remodelar al arrendatario en un momento determinado. También es arreglar un carro, podemos celebrar objetos sobre hechos positivos. Los hechos positivos son arreglar un carro, construir una casa, construir un mueble. Todo eso son obligaciones que vamos celebrando día con día, pero son más adelante con los contratos que lo vamos haciendo. Las especies de obligaciones, tenemos obligaciones naturales. Sí, ponemos la siguiente, por favor. Tenemos dentro de nuestra clasificación de obligaciones que tenemos naturales y civiles. Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen una consecuencia jurídica en nuestra legislación. Es decir, por ejemplo, cuando prescribe un derecho, no tiene una consecuencia. O sea, yo ya no tengo una obligación absolutamente a nada. Por ejemplo, consumir bebidas al copeo en algún lugar público, como consecuencia jurídica de que yo no pague esta situación o este consumo de bebidas, no existe una obligación ni soy sujeto de una cuestión que me vayan a demandar por no haber hecho ese pago, ¿no? Entonces no tiene una sanción por nuestra legislación.
En esas condiciones, las obligaciones naturales están contempladas por nuestra legislación y están caracterizadas en ese sentido porque no tienen una sanción. Las civiles, por el contrario, sí nos obligan al cumplimiento, es decir, si yo celebro algún acto jurídico con alguno de ustedes, yo puedo o ustedes pueden demandarme el cumplimiento de ese objeto que hayamos celebrado. Entonces, esa es la situación. Tenemos otra clasificación que son las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. De dar es, por ejemplo, como les decía hace rato, es entregar una cosa. En la compraventa es celebrar un contrato de compraventa respecto de un vehículo. Entonces ahí viene la situación de que existe la obligación de hacer, y de no hacer implica una abstención en un momento determinado. Tenemos las obligaciones condicionales y a plazo. Las obligaciones condicionales que nosotros podemos celebrar en los contratos es, por ejemplo, el hecho de que yo les diga a ti, ¿cómo te llamas, perdón? Perla. Te voy a regalar un carro cuando yo termine la carrera de administración de empresas. ¿Existe una obligación de mi parte? Sí. ¿Quién dijo que sí? Solo cuando se termine la carrera. Sí existe una obligación, por supuesto que existe una obligación. Yo me estoy obligando con ella que le voy a comprar un carro, le voy a regalar un carro cuando yo termine la carrera, pero es una condición. Estamos sujetos a la condición. Si esa condición no se lleva a cabo, jamás en la vida yo voy a estar obligado, me van a poder reclamar Perla, nunca me van a poder reclamar ese cumplimiento de la obligación. Hay obligaciones a plazo. Cuando puede ser el 24 de diciembre de este año, Perla, te voy a regalar el carro que te había prometido desde hace 5 años. Este año te lo voy a regalar el 24 de diciembre. Existe un plazo. Ahí sí, al cumplimiento del plazo, al vencimiento del plazo, entonces sí tenemos la obligación de cumplir con eso. Si yo no lo cumplo, entonces ella podría ejercitar alguna acción en contra mía porque yo me obligué a un plazo fijo o determinado. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las condicionales con las que son a plazo. No sé si tengan alguna duda, comentario, si queda claro la situación. Existen obligaciones simples y complejas también. Las obligaciones simples y complejas se caracterizan porque existe pluralidad de sujetos o de objetos, es decir, en una compraventa participamos dos vendedores porque somos copropietarios, entonces ya tenemos una pluralidad, o pueden ser a lo mejor dos compradores porque vamos a hacer fuerza económica para poder comprar un objeto, entonces ya tenemos una pluralidad de sujetos. Pero también puede existir pluralidad de objetos. Si existe una compraventa respecto de una casa y un vehículo o de dos casas, entonces ya estamos hablando que existen varios objetos al celebrar el contrato. Entonces, cuando existen esa pluralidad de sujetos o de objetos, estamos hablando de obligaciones complejas. Por tal motivo, las simples, pues no existe esa pluralidad. Es un solo sujeto, un solo actor, un vendedor, un comprador y un solo objeto. Es algo sencillo, una compraventa, un arrendamiento simple. Entonces, esa es la cuestión. Existen obligaciones que pueden ser divisibles e indivisibles, y así dice nuestra presentación de PowerPoint. Las divisibles, las divisibles son cuando son susceptibles, no son susceptibles de cumplirse en forma parcial. Por ejemplo, yo no puedo celebrar un contrato de compraventa
respecto de un bien inmueble y decirte, hoy te voy a entregar la sala y mañana te entrego el comedor y pasado mañana te voy a entregar la recámara y cuestiones de ese tipo. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque esas se consumen en un solo momento, no es divisible el objeto de la compraventa. Sin embargo, hay obligaciones que sí pueden ser divisibles, como por ejemplo celebrar un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, dentro de las cuestiones que tenemos, es pagar una renta. Esa renta puede diferirse en meses, por principio de cuentas, o en un pagaré. Te puedo pagar en parcialidades, se puede diferir esta situación. Entonces, esas obligaciones son divisibles. En algunas ocasiones podemos dividirlas, en otras ocasiones no se puede dividir, tiene que ser en un solo momento. Existen obligaciones civiles y mercantiles, ahí sí realmente no creo que haya mucho que abarcar, ahí cumpliendo la naturaleza de nuestro Código de Comercio. Si estamos ante un acto de comercio o no estamos en un acto de comercio, que podríamos se le puede deducir si es un acto civil o meramente mercantil. Cuando interviene un comerciante, pues por ende va a ser. Es muy importante que en un hecho, en un acto jurídico se manifieste el consentimiento. A veces ese consentimiento va a ser expreso, otras tantas veces no va a ser expreso. Si yo llego nuevamente a la tienda y celebro un acto jurídico al tomar de un aparador unas papas fritas, yo no dije nada, ni estoy celebrando un acto jurídico, perdón, Sin embargo, saco un billete y le pago a la persona que me está atendiendo. ¿Estoy celebrando un acto jurídico? Sí. ¿Qué sería? Compraventa. Una compraventa, por supuesto. Es una compraventa. Pero ahí el consentimiento fue expreso. Tácito. Fue un consentimiento tácito, efectivamente. No lo estamos manifestando. Esto lo hacemos diario. Diario, si se dan cuenta, todos los actos que nosotros celebramos día con día son actos jurídicos. Y no nos damos cuenta. Estamos celebrando contratos, estamos celebrando obligaciones, nos estamos obligando de manera cotidiana. Entonces, el consentimiento concluimos que puede ser de manera expresa o tácita. Expresa sería precisamente cuando celebramos un contrato, lo firmamos con la firma y la huella digital a veces, entonces estamos expresando directamente que estoy obligándome a esa situación. El objeto del contrato generalmente son cuestiones, como les decía hace rato, de dar, hacer o no hacer. Esos son los objetos. Lo importante del objeto es que el objeto debe ser posible y debe ser existente, debe ser lícito y debe encontrarse dentro de la naturaleza. Por ejemplo, amigo, ¿con temas? Mario. Mario, a ver, dime, Mario. Si celebro un contrato de compraventa respecto de que yo te digo, ¿sabes qué? Te vendo al dios Zeus. Ajá. Me vas a dar 100,000 pesos por él de esta manera, parcialidades. Ajá. ¿Es posible ese acto? No, público? está fuera del comercio. Está fuera del comercio. Y no es físicamente posible. Es inexistente. Yo no lo he visto, por lo menos no lo tengo, ¿no? Si estuviera fuera del comercio, podríamos decir entonces a lo mejor la Torre Eiffel, la Diana Cazadora, esos están fuera del comercio, son de dominio público. Y al ser de dominio público, yo no puedo celebrar un contrato de compraventa ni ningún otro, ni de arrendamiento, permuta, donación, ningún otro contrato con un objeto que no esté dentro del comercio, ¿sí? Tampoco puedo celebrar un contrato respecto de cosas que sean ilícitas. Te voy a pagar